Bueno, mi nombre es Ezequiel Gamboa y el dispositivo de formación que nos ocupa en este capítulo es relativamente reciente. Por esta razón, además de su origen histórico, nos referiremos al momento y la forma en que las autobiografías se convirtieron en objeto de estudio de las ciencias sociales y humanas. Las biografías, autobiografías, confesiones, memorias, diarios íntimos y correspondencias dan cuenta, desde hace poco más de 2 siglos, de esa obsesión por dejar huellas, rastros e inscripciones. Esto no quiere decir que a lo largo de la historia no hayan existido. Anteriormente las podemos encontrar en formato de historias orales, cartas, literatura, fotografías, películas. A comienzos de la Ilustración, los documentos personales eran registros de sucesos memorables que apenas incluían reflexiones sobre la identidad interior. Por su parte, Arpuch, en el 2002, comenta que en la Argentina, a mediados de los 80 y en el marco de la apertura democrática, se abrieron los debates en torno al fin de la modernidad que ya estaban instalados en el contexto europeo y norteamericano. Así, las ciencias sociales y humanas empezaron a prestar más atención a los documentos personales, que permitió atender a una variedad de voces acalladas antes de la democracia. Para denominar a los relatos personales suelen utilizarse dos términos: autobiografía y biografía. La diferencia principal es que la autobiografía constituye la narración de la propia vida contada por su protagonista, mientras que la biografía es una elaboración externa al protagonista, narrada en tercera persona y reconstruida sobre la base de documentos, entrevista al protagonista y a personas cercanas. Hola, soy Valeria Jerez, de primer año de matemática. Voy a hablar de autografía escolar. Este es el segundo apartado. El texto habla de restituir la experiencia con respecto a la autobiografía. Su objetivo es recuperar hechos del pasado y traerlos al presente. Son narrativas realizadas por iniciativa de la propia persona. Para su elaboración, el investigador debe tener en cuenta tener un buen contacto con el protagonista. Si no, es posible que le oculte cosas. Entender la vida de una persona puede verse como espejos o ventanas. Como ventanas, porque nos permite observar o comprender el mundo. Y espejos, porque ayuda al investigador a conocerse a sí mismo. Llevándolo a la docencia, estas historias vividas y contadas no solo es conocerlos, sino también una forma de organizar sus pensamientos en el aspecto profesional. Por eso, contar historias profesionales son reflexiones que pueden utilizarse como herramientas poderosas para su formación. Esto nos lleva a conectar el saber pedagógico con el saber personal, en un proceso de autonarración, que junto a la identidad profesional profundizan el conocimiento sobre sí mismos. En estos relatos o historias hay 3 momentos para atravesar. No es necesario que pasen por los 3. Está el momento narrativo, que es el relato donde aparecen conflictos y conceptualización. El momento descriptivo, que transmite las sensaciones del descubrimiento personal, y el momento interrogativo, que es el que cuestiona, es donde se toma conciencia de aspectos ocultos o velados. Estas descripciones permiten a los docentes pasar de un momento tácito a uno explícito. La autobiografía escolar de los futuros docentes es muy valiosa. Conocerse a sí mismo permitirá conocer a los demás, comprender las marcas dejadas y cómo podrían incidir en la práctica profesional. Trabajar sobre autobiografía es restituir la experiencia a quien lo vivió, pasando del inconsciente al consciente. Escritura como estrategia es intentar conectar los recuerdos con conceptos teóricos. Tiene 2 líneas de análisis. Primero, la narración de una autobiografía escolar y segundo, la vinculación del relato con la didáctica. El texto analiza el registro autobiográfico con algunas historias de docentes y hace un análisis sobre eso. Habla de un docente de matemáticas muy estricto y apasionado por lo que enseñaba. Era un trato muy rústico y al mismo tiempo respetuoso con sus alumnos. Alentaba
a que realizaran sus tareas, ¿no? Y el alumno se sentía realizado al resolver los ejercicios. Su análisis es que el tono autoritario justificado por el docente a veces es utilizado como amenaza. Otra historia es la de un docente que quería a sus alumnos, pero el ser hombre le impedía mostrar sus sentimientos, ¿no? Mostraba dureza. Entonces el análisis que hace es que los supuestos, los prejuicios se exponen y expresan en relatos. Nos dan el texto algunas pistas para iniciar los relatos. Primero, utilizar fotografías o documentos autobiográficos para producir la narración de la vida propia. Segundo, analizar los relatos desde una problemática para comparar o generalizar. Tercero, presentar el currículum vitae a sus compañeros docentes para que conozcan los sabores o habilidades de dicho docente. Hola, mi nombre es Matías Redigonda. Con mis compañeros nos tocó el capítulo 4, autobiografía escolar. A su vez nos dividimos en pequeños segmentos el capítulo y la parte que voy a exponer es comenzando a evocar. Como se refiere el texto, dice que producir una autobiografía no es una tarea que se puede comenzar en frío. Lo que quiere decir esto es que necesitas un fundamento previo, necesitas recorrer y buscar dentro tuyo la manera de expresarte y empezar a plantear esta autobiografía, ¿no? No es algo que se pueda hacer así nomás de un día para otro. Se necesita tener un recorrido, una trayectoria, un respaldo para poder también fundamentar lo que uno dice. Soy Carolina Benítez y el tema que me toca exponer es sobre alertas y recaudos. Algunos autores no creen en el poder de los relatos autobiográficos, porque sostienen que la voz del docente queda oculta cuando examina su trabajo a la luz de esas teorías. Se han formulado algunas preguntas en este sentido y algunas reflexiones que se fueron analizando sobre estas preguntas nos inducen a pensar que la formación es un proceso continuo que requiere un trabajo profundo sobre uno mismo y sus vínculos con otros. Es necesario crear confianza entre el docente y el alumno y resguardar la información que transcurre en el curso. En este sentido, el capital de experiencia de una persona constituye una primera fuente de información. Saber hacer que cada uno aplica cuando empieza sus prácticas. Este dispositivo permite un trabajo de reflexión personal sobre las propias experiencias sobre la relación con los formadores. Los interrogantes presentados deben ser tomados como alertas para saber qué aspecto es necesario tener en cuenta para el enlace pedagógico de este dispositivo. Quien elabora su autobiografía escolar puede acceder a un conocimiento de sí más profundo al identificar sus fortalezas y debilidades, vincular aspectos ligados a la vida personal y profesional, establecer relaciones entre la teoría pedagógica adquirida durante la formación docente y las propias experiencias escolares. Al utilizar este dispositivo para la formación docente en el ámbito universitario, hemos advertido que el docente a cargo del curso acompaña las sucesivas elaboraciones de los relatos autobiográficos en las experiencias pasadas de sus alumnos. La autobiografía escolar puede constituir para el docente una pista muy interesante y útil a la hora de entender cómo sus alumnos comprenden el mundo y reconstruyen los saberes específicos. Creemos que la elaboración de autobiografías escolares es una herramienta potente y profunda que enriquece a los formadores que lo emplean en sus clases.